Dicen que la carretera nunca olvida. Entre la bruma y el asfalto hay historias que se cruzan con lo imposible. Apariciones, autos fantasmas y pasajeros que jamás llegan a su destino. Esta noche apaga las luces, ajusta el retrovisor y acompáñame a recorrer los caminos más oscuros. Pero antes de comenzar, queremos advertirte que esa silla con ropa sucia al fondo de tu habitación, ese abrigo colgado o esa sombra en la ventana, podría no ser lo que tu mente quiere creer. Por eso solo recuerden una cosa: no volteen a la oscuridad. Andrea Chulim. Hace como 3 meses, unos tíos míos venían de regreso de Campeche, rumbo a Yucatán. Ya era de noche, como a las 9 o las 10. La carretera estaba medio sola, como suele pasar por esos rumbos. Ellos venían tranquilos, escuchando la radio, platicando bajito para no despertar a mi tía, que ya cabeceaba en el asiento del copiloto. Todo iba bien, hasta que entraron en un pueblito pequeño, de esos que están casi escondidos entre árboles, sin señalamientos ni nada. Ahí fue cuando empezó lo raro. Primero se fue la señal de la radio. De un segundo a otro, había un silencio total. Pensaron que era cosa del lugar, que a lo mejor por estar tan metido en la sierra no llegaba bien la frecuencia. Pero luego notaron que los celulares también se habían apagado, como si alguien los hubiera desactivado de golpe. Las pantallas negras, sin señal, sin batería. Pero lo raro es que estaban cargados. Los habían conectado hace poco. Mi tío ya estaba algo inquieto, pero no quiso decir nada. Solamente siguió avanzando, pensando que en unos minutos saldrían de nuevo a carretera abierta. Pero justo cuando estaban por cruzar una pequeña curva, vieron luces a lo lejos. Pensaron que era de otro coche, pero al acercarse se dieron cuenta que no. Era una escena de accidente. Un coche estaba volcado a un lado del camino. Había patrullas y una ambulancia con las luces parpadeando. Todo en completo silencio. A pesar de lo que se veía, no se escuchaban voces, ni sirenas, ni gritos. Nada. Solo el parpadeo de las torretas iluminando de rojo y el azul del polvo del camino. Mi tío bajó la velocidad, intentando entender qué había pasado. Y entonces se le fue el alma al suelo. El coche volcado era igualito al de él, idéntico. Y lo peor, las personas que estaban adentro también. Él mismo, su esposa, incluso su maleta color vino en la parte trasera. Todo era como ver una versión de ellos mismos en ese accidente y sin vida. No se detuvo a comprobarlo, aceleró como si algo lo persiguiera. Mi tía ya estaba despierta, pálida, sin entender bien lo que acababan de ver. Ninguno dijo nada durante un buen rato. Solo manejaron rápido, con las manos tensas en el volante, y un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Después de lo que según ellos fue como media hora, llegaron de nuevo al mismo pueblo, pero esta vez estaba todo distinto. Ahora sí había gente caminando por las calles, luces encendidas en las casas, perros ladrando a lo lejos. La radio, sin que nadie la tocara, volvió a sonar, como si nada, y los celulares se encendieron otra vez, mostrando señal completa. Mi tío frenó el coche en la entrada del pueblo. Ambos se miraron, ni siquiera sabían qué decir. Fue entonces cuando revisaron la hora en el celular y se les fue el color del rostro. No habían pasado 30 minutos como ellos pensaban. Habían pasado 5 horas. 5 horas completas de las que no recordaban nada, más que ese accidente que lo reflejaba como en un espejo oscuro. Decidieron no detenerse. Cruzaron el pueblo sin hablar y apenas llegaron de nuevo a la carretera, como ellos dicen,
El ambiente cambió. El aire ya no se sentía pesado, los árboles ya no parecían tan cerrados y el camino se sentía más real, más vivo. Llegaron a Mérida casi al amanecer. Nos contaron lo que les pasó apenas llegaron. No se lo han dicho a mucha gente, solamente a nosotros. No por vergüenza, sino porque temen que nadie les crea. O peor, que alguien les diga que ya no salieron de ese pueblo. Mi tío aún no puede olvidar la imagen de sí mismo dentro de ese coche volcado. Y hay algo que no dijo en voz alta, pero se le notaba en la cara cuando lo mencionó. Dice que cuando pasó junto a la ambulancia, vio a alguien de pie, justo afuera del coche, observándolo. Una figura alta, completamente quieta, con la cabeza ligeramente inclinada, como si supiera que él no debía de estar ahí. Anónimo. Toda mi vida manejé un tráiler. Vi de todo en las carreteras, cosas de vivos y de muertos. Hace unos años me retiré, pero siempre recordaré un hecho en particular, que a estas alturas de mi vida ha regresado y no directamente conmigo, con mi hijo. En una ocasión, de regreso de un viaje de Yucatán al Distrito Federal, me paré a cenar y a dormir un poco. Se me ocurrió tomarme una fotografía. Con las cámaras de antes, tenías que comprar un rollo de 12 o 24 fotos, dependiendo, y no las veías al instante. Tenías que esperar hasta que se revelara el rollo, y ya podías ver todas las fotos. En esa ocasión, apareció algo raro, justo a un costado mío, en el asiento del copiloto. Era lo que parecía ser una mujer delgada. Usaba unas vendas blancas que le cubrían todo el cuerpo, incluso los ojos y la nariz. Solo se veían sus dientes. Pelaba los dientes, como dicen. La imagen obviamente no era clara. Era como humo, como si se hubiera movido justo al tomar la fotografía. Pero sí se distinguía la forma de una persona. Me sorprendió mucho. Le enseñé a toda mi familia, a mis amigos y conocidos. A todos se les enchinaba la piel. La conservé durante mucho tiempo, hasta que la perdí. No supe dónde quedó. Lo raro es que mi nieto, que apenas tiene 6 años, comenzó a tener pesadillas. Comenzó a despertarse en las madrugadas llorando. Decía que una mujer lo molestaba. Le preguntamos cómo era esa mujer y solo decía que blanca. Pensamos que soñaba con la Llorona, pero después se despertaba y señalaba los rincones de la habitación de sus papás, diciendo que la señora estaba parada justo delante de ellos y que le decía cosas que lo asustaban. La cosa avanzó tanto que lo llevaron a hacer limpias, a curadas de espanto y nada. Siguió viendo esa mujer. Fue hasta que su padrino le recomendó a sus papás que lo llevaran a un psicólogo. Han asistido a 3 sesiones y en la última, que fue hace como 3 semanas, le pidieron a mi nieto que dibujara a la mujer. Es la misma que apareció en mi foto hace más de 30 años. El dibujo, pues no está bien hecho, pero se distingue clarito que es ella, los mismos dientes pelados. Lo más raro es que en terapia le preguntaron qué le dice esa mujer, y son cosas malas. Pero lo que está todavía más raro es que algunas se han cumplido. Le dijo que una vecina partiría de este mundo, y pasó 2 días después, también que un tío abuelo se iría, y hace una semana lo enterramos. Ahora mi nieto dice que me toca a mí. Yo no tengo miedo, ya viví lo que tenía que vivir, pero no entiendo quién es esa mujer. ¿Acaso será la muerte? Yo no tengo nada que ver con ella, menos mi nieto. ¿Y por qué nunca me habló a mí? Me preguntaron si alguna vez atropellé a alguien, pero nunca pasó. Sobre todo me preocupa que le siga diciendo cosas a mi nieto, que lo haga con un adulto, y lo peor, todavía,
alguna vez lo dejará en paz, pues ni los doctores ni los brujos han podido ayudarnos. Recuerden que si les gusta el contenido pueden suscribirse al canal. Dándole like o dejando algún comentario nos ayudan para seguir trayendo más historias como estas. Nos pueden seguir en estas redes sociales como La Noche y sus historias. Anónimo. Nunca había sentido un miedo tan seco, tan directo, como el de esa noche. Fue en la carretera de regreso a casa. Ya había pasado la medianoche y el camino estaba completamente solo. Ni un coche delante ni detrás. Solo yo, el motor y un silencio que pesaba más que el sueño. Iba manejando tranquilo, con la música baja y las luces encendidas, cuando de pronto empezaron a fallar. Primero un parpadeo, luego otro, y de pronto oscuridad casi total. Me dio por seguir, no quise detenerme en medio de la nada. El instinto me decía que algo no estaba bien, pero tampoco sabría cómo explicarlo. Y justo ahí, en medio de esa penumbra espesa, la vi. Estaba parada al borde del camino. Era una mujer, inmóvil, delgada, como si el viento no le hiciera ni cosquillas. Tenía el cabello tan largo que casi le cubría el rostro por completo. Y por un segundo dudé si era real o si mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Reduje la velocidad y en ese momento giró la cabeza. No fue brusco, fue lento, como si su cuello crujiera al moverse. Y entonces me miró. Fue una mirada tan profunda y tan vacía que sentí un escalofrío directo a la columna. Aceleré. Lo único que pensaba era dejarla atrás. No miré por los espejos. No quise saber si seguía ahí. Solamente avancé. Pero no había pasado ni un kilómetro cuando volví a verla. Otra vez ahí, parada en la misma postura, como si no me hubiera movido. La carretera era recta. No había forma de que alguien llegara antes que yo a ese punto. Pero ahí estaba, como si me estuviera esperando. No sé cómo lo hice, pero aceleré más. El corazón se me salía por el pecho. Pensé en llamar a alguien, en detenerme, pero no lo hice. Tenía la garganta cerrada, las manos sudadas en el volante. Me sentía completamente observado. Y entonces algo me hizo mirar el retrovisor. Ni siquiera sé por qué lo hice, solo lo hice. Y ahí estaba, sentada en el asiento trasero. No se movía, no decía nada, pero su presencia era real. El aire cambió, la temperatura bajó. Sentí una respiración detrás de mí, lenta, pausada, demasiado cerca. No sé cómo describirlo, pero fue como si el tiempo se detuviera y yo quedara atrapado dentro de un momento que no podría controlar. Poco a poco ella comenzó a inclinarse hacia mí. No caminó, no se arrastró, solamente se acercó. Su cara quedó a centímetros de la mía. No la vi del todo, pero sentí su aliento en mi oído, frío, como si viniera de otro sitio o de otro tiempo. Y entonces me dijo: esta vez no me vas a dejar atrás. No recuerdo más, solo el ruido del coche perdiendo el control y el mundo girando. Cuando desperté, estaba tirado a la orilla del camino, solo, sin coche, sin maleta, sin rastro de nada, ni siquiera marcas de llantas, como si todo hubiera sido un sueño, pero con el cuerpo adolorido y una herida en la ceja que aún tengo como prueba. Me recogieron unas personas que pasaron mucho después. Les conté lo que vi, lo que escuché. No me dijeron nada, pero sus caras cambiaron por completo. Uno de ellos evitó mirarme el resto del camino. Desde esa noche, cada vez que cierro los ojos, la siento cerca. No la veo, pero escucho su respiración. A veces incluso siento el aire helado de su presencia. Hay mañanas en que encuentro el espejo empañado
aunque no haya humedad, como si alguien hubiera estado ahí, muy cerca de mí. No sé quién es, ni siquiera sé lo que quiere, solo sé que no fue la última vez que la vi, y estoy empezando a pensar que tampoco va a ser la última. Uriel González. Esta anécdota no fue en carro, fue en motocicleta. Yo soy de la bella ciudad de Mérida, Yucatán. Entonces aquí hay muchos pueblitos y destinos, los cuales debes atravesar por carretera, sin más que tu faro de la moto, sin postes ni nada, solo monte y tu luz. Entonces hay una carretera como unos 20 o 15 minutos que tienes que atravesar después de las carreteras principales para entrar a Masúsil. Plantéate esto a la 1 de la mañana, en moto, finales de octubre. De por sí estar solo con la naturaleza genera cierta tensión, ya que no transitan vehículos, y menos a esa hora, y por ese tramo. Venía manejando escuchando música romántica, para estar más triste que con miedo, pero en un punto a mitad del tramo hay unos árboles enormes, muy viejos. Como unos 100 metros antes de llegar a esos árboles, empecé a escuchar ruido, de como un animal o si algo hubiera entre la maleza, corriendo hacia la misma dirección que yo. Claramente le empecé a prestar atención. Cuando vi el movimiento en la hierba, seguí avanzando con miedo, pero un poco más rápido, hasta que llegué al punto de los árboles, en los que pareciera que algo se subió por el movimiento de las hojas. Y en ese punto yo estaba con miedo, porque no había ningún vehículo. Si me daba la vuelta, no había más que el camino de maleza que ya había recorrido. Pero si seguía adelante, mi instinto me decía que algo estaba enfrente en ese árbol, que su rama atraviesa un costado de la carretera. Decidí medio frenarme para tranquilizarme un poco y mentalizarme, pero me terminé asustando más, ya que literalmente estaba frenando en medio de la carretera, solo con mi luz. Me sentía más expuesto, así que decidí acelerar la moto y pasar como valiente. Al pasar solo sentí el escalofrío de que algo estaba encima de mí, en la rama de aquel árbol, que no quise ni voltear a ver. Cuando me había alejado unos 50 metros, volteo a ver a mi espejo, medio asustado, pero no alcanzo a ver nada más. Cuando regreso la mirada al camino y al faro, solo veo como una sombra humanoide, cruzado de derecha a izquierda, con apariencia como de animal en dos patas, entre perro y carnero, algo así, rapidísimo pero en dos patas, cruzando como a la distancia de alcance de mi faro. Decidí acelerar, cerré los ojos y con la bendición de Dios, me restaban 5 minutos más de camino. No había nada, ya estaba choqueado por lo que había visto. Cabe aclarar que no cualquier cosa me asusta, ya que crecí en familia eclesiástica, entonces me han tocado ver temas un poco fuera de lo común, como exorcismos o mínimas liberaciones, ya sea por anécdota o visualmente. Seguí mi camino, no me pasó nada más. Mientras más me alejaba, más sentía la vibra más ligera. Llegué a la entrada, pasé unos ranchitos y llegué a mi destino. No quise mencionar el tema en ese momento, para no sonar como un loco, ni preocupar a mi familia religiosa. En el desayuno de la mañana siguiente, los adultos mayores tocaban un tema de que últimamente sus gallinas y cosechas estaban siendo arrancadas y que los perros ladraban mucho en la madrugada. Sin que yo mencione nada, una viejita menciona que ella vio una cosa similar a la descripción de lo que yo vi, con una normalidad de que siempre en esas temporadas era cuando lo veían por ahí. Para mí fue una prueba más, adicional a que hay cosas que no están en nuestra comprensión, que suceden en las sombras. Jamás he vuelto a manejar a lugares así de noche. Espero les haya gustado mi anécdota. Si desean compartir alguna narración, una anécdota o algo relacionado con lo sobrenatural, pueden escribirnos a lanochesysushistorias@gmail.com.
Esperemos que hayan disfrutado de este episodio. Muy buenas noches y recuerden una cosa, no volteen a la oscuridad.